Tenemos la oportunidad de poder continuar la conversación que mantuvimos con Eliezer Papo, que es rabino, abogado, escritor y profesor del Departamento de Literatura Hebrea de la Universidad Ben Gurion en Beersheba. Eliezer Papo es una de las máximas autoridades en materia de judío español y hoy continuaremos la entrevista que realizamos la semana pasada. Así pues, Eliezer, te damos las gracias de nuevo por prestarnos tu tiempo, por compartir tu tiempo con nosotros y querer continuar esta conversación tan interesante. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo y buenas tardes a ti y a todos los escuchadores. Para empezar la entrevista, y teniendo en cuenta que eres sefardí, eres uno de los mayores expertos en la materia, ¿nos podrías decir cuál es la relación que actualmente, en términos generales, mantienen los sefardíes con España? Pues es una cosa interesantísima. Quiere decir, ambas naciones, o como se dice en judío español, las dos naciones, ¿no? Las dos naciones han pasado un proceso largo de secularización. Y un español mediano de hoy en día es mucho más secular que su nono, y un sefaradí de hoy en día es muchísimo más secular que su nono o su bisnono o su taranono. Entonces, cuando la religión no es más la que separa, la lengua reúne mucho. Quiere decir, en el momento que una persona comparte con otra la lengua, pues la lengua no es solo hablar, la lengua es manera de ver al mundo, la lengua es un manadero de imágenes y asociaciones y así semejante. Ahora, por pecado no quedan muchos sefaradí mancebos que hablan judío español de tal manera que puedan integrarse inmediatamente en una conversación entre los españoles. Ama los pocos que sí, es una experiencia extraordinaria. Bueno, antes que todo te contaré unas cuantas anécdotas que tienen que ver con esto, ¿no? Sí. Hubo en la comunidad judía de Sarai una mujer que se casó con su marido, que era cristiano serbo, entre las dos guerras mundiales. Como tal, sobrevivió el holocausto y nunca fue tocada. Y después, cuando empezó la guerra civil en Bosnia, en 1992, esta mujer, que tenía un nombre serbo y una identidad serba, y su marido, claro, y los padres de su marido supieron que era judía, ama sus hijos y sus nietos no supieron nada, porque nunca les contó. Empezó la guerra y la comunidad judía recibió una invitación de parte del gobierno español o de parte de las autoridades españolas de poder mandar unas cuantas decenas de familias sefaradís o de miembros de familias sefaradís a España. Entonces esta mujer vino y se lo contó a sus hijos y a sus nietos, y estos, claro, quedaron con la boca abierta, lo que se llama espadañados, ¿no? Entonces estos llegaron a España. Sí. La nona con su hijo y con su nuera y con los nietos, y claro, todos estos tuvieron que ir a empezar español, y la nona, claro, rechazó, diciendo que es su lengua materna y que ella sí habla. Pasaron unos cuantos meses después de que estos arribaron a España. Yo vine a visitar a este grupo de
a este grupo de, ¿cómo llamarlos? Sefaradís retornantes, y me cuenta el hijo, y me dice así, bueno, olvídate del shock primero, que en un cierto momento tu propia madre te dice que es judía. También que te diga que su lengua materna no es la lengua que pensaste, sino una lengua diferente. Ahora estamos en España. Y yo que me voy a todas las clases y escribo a todos los deberes que nos demandan los maestros y las maestras, a mí siempre los españoles en hablando conmigo siempre pasan al inglés, porque inmediatamente notan que soy un extranjero, no tienen nervios de seguir sintiendo mi español. Y de otro lado, mi madre, que no diferencia del todo entre las palabras españolas del judeo español, de una parte, y palabras turcas y palabras hebreas y palabras serbescas, cuando ella habla con los españoles, todos la entienden, todos le dan todo lo que está demandando y ninguno no pasa al inglés. Bueno, entonces yo intenté de explicarle a este hombre que hay una cosa que se llama redundancia lingüística. Y en el momento cuando una persona nota que otra persona va tartamudeando y que le toma tiempo y tal y cual, o que no entiende 20, 30, 40, 45%, en el momento que se puede pasar a una lengua diferente, intentan de hacerlo. De otro lado, en el momento cuando un hispanoparlante nota que tú hablas cualquier variedad o cualquier dialecto hispánico, no importa si tú hablas a la argentina en diciendo yo en lugar de yo, ¿no? La doble L y la Y, estos la pronuncian como sh. ¿Y qué? Un hispanoparlante en el primer momento entiende que esto es su manera de hablar y no se para de entender, entiende pichín a todo. De vez en cuando a un argentino o a un chileño o a un que lo sé yo le se va una palabra que estos la desconocen, porque es una palabra italiana, es una palabra que se usa solamente en sus dialectos. Con todo esto, ellos lo entienden perfectamente. Entonces mismo, cuando viene una persona que habla judeo español y empieza a hablar con los españoles entienden inmediatamente que se habla o que se trata de un parlante natural. Sí. No lo saben ubicar muy bien, no saben, les parece un poco raro, no saben si este es un argentino o uno que viene de Uruguay, sí, o uno que viene de otro planeta, pero lo entienden perfectamente. Y de otro lado, lo mismo pasa con los sefaradí. La más grande parte de los sefaradí, incluyendo los sefaradí más incultos, y la más grande parte de los españoles, incluyendo los españoles más incultos y ineducados, son capaces de entender unos a otros. De vez en cuando pasa una bloqueada psicológica. Por ejemplo, una vez estaba colaborando con una televisión española privada, produciendo un film que se llamó en aquel entonces El último sefaradí. Sí. Y llegamos a un cal, quiere decir a una snoga, de los viejos barrios de Jerusalén, no de la ciudad vieja, pero de los viejos barrios. Y el hazán de esta snoga es una persona que habla un judeo español de la casa, porque habló con su nono y un poco con sus genitores. Cuando yo le digo, a mí me entiende todo. Y cuando le dicen los españoles, a estos no los entiende o no los entendía nada. ¿Por qué? Pues tampoco lo puedo explicar, es una cosa psicológica. Entonces le dice el cameraman español, le dice, ¿te puedes meter un poco a la izquierda? Y él me dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le digo, pues te dice si te puedes meter un poco a la izquierda. Dice, claro, y se mete a la izquierda. Entonces yo usaba las mismas palabras con una pronunciación un poco más diferente y
a mí me entendía perfectamente, y a estos no los entendía. No es que yo tenía que pasar al hebreo para que me entienda. No, yo le hablaba el mismo judeo-español, además siendo que estos le hablaban todo con J, y sin J, y sin J, y sin Sh. Y también siendo que hablaban con todo este F y todo esto, ¿no? Sí. Entonces él decidió psicológicamente que no los entiende y punto. Ahora, la más grande parte de la gente no les pasa esto. Sí. Y entonces lo simpático es de ver la comunicación entre los sefaradim y los españoles, entre los españoles y los sefaradim, como dentro de 10 segundos se hace una cosa natural, Sí. ¿no? Y las dos partes se comportan como si seguían una historia vieja, ¿no? Sí. Entonces, sefaradim un poco de vez en cuando expresando un poco de rancor, de otro lado, los españoles expresando muchísima simpatía, consintiéndose al mismo tiempo culpables por lo que pasó 500 años atrás, aunque sea que no lo pueden ser, ¿no? Así que bueno, son cosas que nunca pasan entre dos pueblos que pueden tener una historia común, aunque no tienen una lengua común. También el facto que un español o un sefaradí puede referirse a un refrán y que el otro lo entienda inmediatamente, o puede referirse a una canción o a una romanza, a un no sé qué, ¿sí? Bueno, te daré solo un ejemplo. Llego yo a la Capella Real de Granada y dice ahí rebashas, no me acuerdo más qué es la palabra española moderna, ¿no? ¿Ves? Lo que pasa es que tú ves la palabra, la entiendes, Sí. ama no la incluyes en tu diccionario, tú sigues hablando como hablaste. Claro. Bueno, entonces veo una palabra que dice rebashas o desconto, que lo sé yo, para grupos de estudiantes españoles. Sí. Ahora yo no soy ni grupo ni español. Ujú. Entonces, bueno, no importa, vengo ahí, le digo a este señor ahí, le digo, pues, entonces un billete rebajado. Y él empieza a reírse y me dice, ¿a qué universidad pertenece? Y le digo, de Beersheba, que es una universidad española, ¿no? Y él me dice, es bueno esto porque yo tenía miedo que era de Salamanca, porque la universidad de Salamanca, quien burro manda, burro saca, ¿no? Bueno, entonces como este dicho Salamanca, yo le dije solo esto me manca, que es una palabra italiana, pero también se entiende. Sí. Y bueno, Alcina mostrándome con la mano me dejó pasar, Ujú. me dejó entrar. Ahora esto no me pudo pasar nunca, ni en Inglaterra, ni en América, ni en ningún otro lado, ¿no? Sí. Que este use un refrán, que yo use una expresión de solo mancar, que hay una cierta naturalidad con la cual a los que hablan judeo-español vienen a España y tratan con otros hispanoparlantes, ¿no? Sí. Una naturaleza y una seguridad que no existe en otras lenguas, ¿no? Exacto. Porque en el momento cuando una lengua la tratas como una lengua ajena, te comportas como un ajeno, y como un ajeno siempre tienes menos derechos, ¿no? Sí. Sí. Y cuando te comportas como uno que totalmente pertenece, entonces mereces todos los derechos de los demás, ¿no? Sí. Así que la lástima o el pecado es que son muy pocos los... quiere decir, este milagro duró por 500 y pico años. Sí. Y si los sefaradim y los españoles se reencontrarían
antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces pasaría una maravilla, porque en aquel momento 80 o 90% de los sefaradim hablaban judeo-español como su lengua materna, y parecieran a un español como, ¿entiendes? Como un pueblo del norte o del sur o de algún lado de España. Hoy en día son muy pocos los que hablan de tal manera. Estos tienen una sensación especial, y los españoles en contacto con estos también tienen una sensación española. Una sensación muy especial. Cuando colaboré con estos sobre este film, sí. Entonces pasamos en junto más o menos por entera diáspora sefaradí. Y estos españoles que antes desconocían y que por razones totalmente profesionales de televisión, no de investigación de lengua, de investigación de cultura, y no son unos académicos que llevan 20 o 30 o 40 años con textos sefaradíes, sino un agente de televisión que hoy hacen un film sobre Franco y mañana hacen un film sobre De Gaulle y pasado mañana hacen un film sobre los sefaradíes. Estos también quedaron poco abiertados frente al mundo sefaradí. Lo problemático es que no se puede decir esto más como verdad para el mundo sefaradí entero, sino por ciertos activistas en el campo del judeo español en cada comunidad y comunidad. Y como estos españoles me tomaron a mí como la llave para la comunidad, entonces yo les conocí justamente a la gente que los dejaría poco abiertos. Claro. No duró el milagro, y la lengua como lengua hablada no sobrevivió ni antes que todo la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, también la inmigración a Israel y la integración en Israel. Y como me demandaste antes, también lo que pasó en Turquía es bastante semejante. Todo el tiempo que existió el Imperio Otomán, sí. Entonces sí, los judíos no eran el único pueblo que no vive en un territorio marcado. Sí, Eliezer, en este aspecto, déjame reformular la pregunta o volverla a formular. En Turquía, como bien se puede ver en el documental que comentabas, El último sefardí, del cual tú eres el protagonista, ¿no? Eres la persona que vehicula todo el documental. Hablabas que en Turquía el ladino era un idioma muy hablado, pero ha ido decreciendo. ¿Cuáles fueron los motivos por los que apenas ahora se habla ladino en Turquía? Pues primero la élita dejó al judeo español pasando al francés, porque los ricos y los cultos y los educados mandaron a sus hijos a las escuelas francesas y no a las escuelas judías tradicionales. Y estos, en las escuelas francesas, claro, se empezaron en francés, y después hablaban un judeo español franqueado, así lo llamaban la gente, franqueado y ratonado. Esto fue el primer ataque en contra de la identidad lingüística de la comunidad, que vino de parte de la élita. Junto con esto, la más grande parte de la gente, de India, tenían unos nonos y unas nonas, se iban a las escuelas tradicionales y a la vieja, y que la misma élita tuvo que dominar el judeo español para poder comunicar con el resto de la gente. No pudieron solamente convertir al francés y punto. A maestros, para hacer una demarcación, hablaban un ladino afranqueado y pensaban que con esto demuestran su valor y su atadillo con el mundo occidental, adelantado y tal y cual. Ahora, enseguida
después de la creación de los estados nacionales en los Balcanes, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Kemal Atatürk deshizo al imperio y al califato musulmán, convirtiendo a Turquía propia, al ex imperio, en una república nacional. Entonces ahí también empezó la nacionalización de los ciudadanos, mismo como en el resto de los Balcanes, donde las minorías fueron las primeras víctimas de la nacionalización. Ancina también en Turquía, las primeras víctimas de la nacionalización eran las identidades étnicas diferentes. Atatürk y el régimen turco de aquel momento quiso desfazer con todas estas identidades diferentes y que todos los ciudadanos pasen a una única identidad uniformizada de turcos que hablan turco. Y entonces hubo también ataques en las callejas. Hubo también ataques en las callejas, quiere decir, no es que rompieron a la gente la cabeza. Si una nona sale con un nieto y le habla en judeo-español, entonces 3 vecinos a lo manco le dicen: señora, es turca, debería aquí en Turquía hablar turco, ¿no? Sí. Entonces todo esto traumatizaba a los nietos o que dejaron de salir con las nonas, o que las obligaron de no hablar en la calleja, o que poco a poco las nonas también pasaron al turco. Y no cabe dicho que la generación de los padres y de los hijos pasaron muy presto al turco, dándose o entregándose a la presión social que demandaba que todos los ciudadanos se turquificen, ¿no? No sé, turquifiquen, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante desde el punto de vista científico, digo, es que todavía la manserés judía en Turquía habla un turco un poco diferente. ¿Cómo puede ser esto? Si los padres hablan turco, y si los padres de ahora son aquellos nietos, quiere decir que ya sus padres, quiere decir los nonos de los mancebos de hoy, ya pasaron del judeo español al turco. ¿Cómo entonces puede ser que la tercera y la cuarta generación siguen hablando con mancuras y con faltas? Pues cuando pasaron del judeo español al turco, no supieron hablar un turco bueno, sino que existe una cosa que podría llamarse turco judío, ¿no? Que la manera de hablar el judeo español condicionó la manera de hablar el turco. Así que los sefardófonos no son capaces de pronunciar ciertos consonantes en ciertas posiciones y semejante. Así que en la segunda y en la tercera generación se puede notar de lejos que son judíos que hablan turco. Y ahora con la vida moderna, cuando uno más no empeza la lengua al seno de la familia tanto como la empeza en la escuela, la cuarta generación ya hablan un turco totalmente perfecto, que es casi imposible de decir si son musulmanes o judíos. Ok. Déjanos hacer un pequeño salto geográfico, un gran salto geográfico y también cronológico de Turquía. Podríamos pasar a lo que es Cataluña y preguntarte por la importancia de las sagadás que se realizaron en Cataluña y posteriormente se encontraron en Bosnia. Sí, bueno, no son agadás, porque no son muchas, sino es una sola. Una sola. La famosa agadá de Sarai, así se llama en judeo español, o la agadá de Sarajevo, que fue ilustrada en Barcelona y que contiene unos escudos, ¿no?, de Aragón y de Barcelona, y por esto se sabe dónde fue producida. Entonces, se trata de un manuscrito del siglo XIII-XIV, no, da ainda
la ciencia o la academia no sabe decirnos si el ilustrador propio era un artista judío que se empezó arte cristiana o si era un artista cristiano empleado por los judíos. En cualquier caso, los judíos no tuvieron una tradición, y por seguro que no una tradición larga, de ilustrar los manuscritos con unas pinturas de gente, digo, de hombres, de mujeres, de animales. Sí. Porque en la cultura, ¿cómo llamarlo? Islámico-judía, ¿no? Sí. O judo-islámica. En la cultura judo-islámica, todo esto era considerado por una violación del segundo mandamiento de los 10 mandamientos del Decálogo, el mandamiento que defiende producción de imágenes y formas. Entonces, la cultura de ilustración islámica y judía, o la cultura judo-islámica, si no la llamaremos, era una de arabescas, de todo modo de formas geométricas, sin imágenes de gente y de animales. De otro lado, como todos sabemos, pintar la gente y los animales hacía parte de la cultura cristiana. Y en el momento que en España los judíos pasan de la cultura judo-islámica a la judeo-cristiana, empiezan a importar a los manuscritos judíos arte que realmente era arte cristiana. Ahora, la cuestión es si en la propia Agadá de Sarajevo, si se trata de un artista, como tengo dicho, si se trata de un artista judío que se empezó de los cristianos, o si se trata de un artista cristiano. En cualquier caso, hay cosas muy, muy interesantes ahí, antes que todo los anacronismos. Porque, por ejemplo, el ilustrador que cuando viene a pintar al rey de Egipto, ¿no? Al Paró, entonces lo que él sabe es que se trata de un rey no judío. Y todos saben cómo parecen los reyes no judíos. Tienen una corona con una cruz. Entonces tienes ahí unas cuantas estampas que contienen la imagen del Paró, del rey de Egipto, que tiene una corona con una cruz. O por ejemplo, cuando vienen a pintar a los soldados egipcianos que lo llevan a Yosef a cárcel y que lo echan y tal y cual, que lo echan al pozo, estos todos están vestidos como soldados españoles del siglo XIV. Uh-huh. Bueno, que son unas cosas interesantes. Ahora, según unas adiciones en la Agadá, tanto escritas a mano como dibujadas, se puede ver que en su camino de España la misma pasó por Italia, porque existe una anotación escrita a mano de la Inquisición italiana, que el libro fue revisado por el inquisidor y que no contiene ninguna insulta verso la cristianidad o verso el cristianismo. Y también en unas viñetas de unas ventanas se ven unas dos personas, un macho y quiere decir un hombre y una mujer, vestidos de una manera muy italiana del periodo de Renaissance. Uh-huh. En cualquier caso, la Agadá fue descubierta en Sarajevo durante la ocupación austrohúngara de Bosnia y Herzegovina, uh-huh, cuando un varón mancebo, quiere decir joven, llegó al gran rabino de la comunidad, Moritz Halevi, y le ofreció un manuscrito que lo tuvieron en la familia, y su padre se murió y su madre, que era viuda, lo mandó al hijo, al rabino, con este manuscrito. Entonces el rabino reconoció inmediatamente el valor del manuscrito, y en lugar de mercárselo de la mano de un chico huérfano que no supo la valor,
él se lo mandó al Museo Nacional, que bueno, como cualquier otra cosa en Bosnia, el museo en aquel entonces era dirigido de Vina, y cuando el museo mercó al libro, se lo mandaron a Viena por expertiza. Y él mismo escapó en la mesa del ministro, y el ministro se murió, y por unos cuantos años ni supieron dónde estaría el libro. Y entonces los del museo continuaron demandando a los de Viena, y estos toparon, el nuevo ministro se lo topó en la mesa del viejo ministro y se lo retornaron a Bosnia. Y ahora este libro tiene una importancia simbólica que sobrepasa por mucho su valor verdadero, que también es inmensa. En Bosnia la Agadah convirtió a ser como un símbolo del Estado propio y también del multiculturalismo y de la Bosnia de las 4 culturas, ¿no? Sí. Mismo como se habla de España de las 3, la musulmana, la cristiana y la judía, encima también en Bosnia se habla de las 4 porque solo las cristianas son 2. La ortodoxa y la católica, y después la musulmana, claro, y la judía. Encima que existe una camareta especial en el Museo Nacional de Bosnia, en la capital, en Saray, Sí. que se llama la camareta de la Agadah. Y en esta camareta, a los 3, encima, en una banda, en una pared, son las ventanas, y en las ventanas tienes unas estrellas de David. Y también cuando se mira de afuera, todo esto está pintado de neón en azul. Así que de afuera también se ven unas estrellas de David azules, que parece un poco como bandera de Israel. Y cuando entras adentro, entonces tienes en un lado estas ventanas y en otras 3 paredes manuscritos que representan a otras 3 religiones. Unas cosas que representan a la ortodoxia, al catolicismo y a la cultura islámica. Lo importante es que la Agadah, un libro judío, está en medio de todo esto. Así que bueno, últimamente también fue escrito un libro, un román, una novela histórica, que bueno, es mucho cometida, la novela es mucho cometida a hacer amor con la cultura moderna. Sí. Así que la autora decidió de escribir que la autora de las ilustraciones de la Agadah, autora, es decir, no el autor, es una mujer musulmana que se empezó arte cristiana en la corte de un rey. Era una mora cativada que sirvió al rey católico español. Ahí se empezó el arte. Después el rey se la entregó a su médico judío. Este médico tuvo una criatura, un hijo que era mudo. Sí. Y entonces, para comunicarle la historia de la Agadah, esta mujer musulmana se metió a pintarle la historia para que la pueda ver, porque no la pudo sentir. Ahora, claro, todo esto no tiene nada que ver con ninguna realidad, y es todo una imaginación, y es una imaginación muy politically correct, y una que juga a todas las expectaciones del público del siglo XXI, así que por esto no me plació mucho. De otro lado, por medio de este libro, la gente sí que sintieron de nuevo de una obra maestral de Cataluña. Ahora en los Balcanes ninguno nos refiere a esta Agadah como a la Agadah de Cataluña o de Aragón o de Barcelona. La llaman la Agadah de Sarajevo. Y por primera vez, cuando estuve una vez en España y me comentaron algo de la Agadah de Barcelona o de la Agadah de Cataluña, me tomó unos cuantos minutos para entender de qué hablaban, ¿no? Sí. Es cierto, aquí en Cataluña es atractiva
por el hecho de que sale el escudo de la corona, se ve las 4 barras que se identifica con la bandera de Cataluña y sí, ¿no? Aquí se conoce en Cataluña en estos términos la Gala de Cataluña, sí. Pues en esta entrevista hemos hablado de la relación de los sefardíes actuales con España, del decrecimiento del ladino en Turquía y de las famosas sagadas de Cataluña. O sea, hemos tocado 3 temas diferentes en tiempo y en geografía, en localización y de nuevo te damos las gracias por habernos ofrecido tu tiempo y habernos explicado estos temas tan interesantes en 2 entrevistas diferentes. Pues muchas gracias por invitarme y buenas noches. Buenas noches, gracias Eliezer. De nada, de nada. Chao, chao.